Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 17 de diciembre del año 2020. Cada uno en sus casas, allí están quienes nos acompañan esta mañana. Empiezo por Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, saludos a todos. ¿Estás en Salto? En Salto, precioso día. Sigo con Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel. Muy buenos días para todos. Y Esteban Valenti. Buen día, muy buenos días para todos. Que no son buenos días, la verdad, estos son un desastre. Sí, sí. ¿Estás bajoneado? No, bajoneado no, pero yo creo que hay que mirarlo con toda la preocupación que merece este tema. Bueno, vamos a él, vamos a ese tema justamente. El Poder Ejecutivo anunció ayer una nueva batería de medidas destinadas a reducir el avance en Uruguay de la pandemia de COVID-19, que en las últimas semanas viene creciendo de manera exponencial. El Grupo Asesor Científico Honorario había advertido ayer mismo, al mediodía, que si la tendencia de multiplicación de casos continúa incambiada, hacia fin de año habrá 1.200 casos positivos nuevos de coronavirus por día. La evaluación que se hace es que las medidas anunciadas el 1 de diciembre no tuvieron el impacto esperado. Además, según trascendió, se perdió el hilo epidemiológico en 35% de los casos. Luego de una reunión del Consejo de Ministros que se extendió por más de 3 horas, el presidente Luis Lacalle Pou informó anoche que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento un proyecto de ley con carácter grave y urgente para reglamentar el artículo 38 de la Constitución que garantiza el derecho de reunión. Según explicó, se habilitará al Poder Ejecutivo a disuadir o disolver una reunión que atente contra la salud pública. Habrá en el texto, por otra parte, una definición clara del término aglomeración que tantas discusiones generó en los últimos meses. Pero además, se suspende el ingreso de personas desde el extranjero, con la excepción de aquellos que hayan comprado pasaje antes del 16 de diciembre. Hay cambios en el aforo de los ómnibus interdepartamentales, que funcionarán al 50%, con la compensación correspondiente de parte del Estado por las pérdidas. Habrá también en los shoppings una baja en el aforo con la posibilidad de extender el horario, suspensión de todos los espectáculos públicos a partir del lunes próximo, entre otras medidas. Los escucho. ¿Qué sensación tuvieron? Ahora sí, con este tipo de instrumentos se puede contener el problema grande que tenemos entre manos. ¿Quién empieza, Esteban? No te vemos, Cotelo, te vemos. Ya me vas a ver, mirá que cuando me veas te vas a asustar, ¿eh? Bueno, no, eso ya sé, pero bueno, estoy acostumbrado. Mirá, a ver, ahora hago aparición allí. ¿Me ves? ¡Ah! Vamos, empezás tú ya que estás ahí con el micrófono abierto. Bueno, como todo tema de la salud, vamos a comenzar por una afirmación. Cuando discutimos este tema, cuando se lanzó el otro paquete de medidas, yo personalmente y algunos otros más dijeron que era insuficiente y que no iba a dar resultados. Bueno, una vez que le acierto, voy a reivindicar algo, capaz que en otras cosas no le traté. No iba a dar resultado porque no era de suficiente impacto y la tendencia era muy negativa. Todos los temas de la salud parten de tener un buen diagnóstico, todos, absolutamente todos. Y lo que le falta al diagnóstico, el GACH lo hace con gran inteligencia, con gran sabiduría, hay que apoyarlo en todo, etcétera. Pero lo que le falta es que son demasiadas cifras y pocos datos de otro tipo. Las consecuencias que estaba empezando a acarrear la pandemia en la salud de la gente que se contagia no son números, son cosas mucho más graves. La cantidad de gente que tiene problemas pulmonares que van a ser casi crónicos o que van a tener... ¿Por qué no se habla de eso? Y todavía seguimos hablando de que no hay que tener miedo. Señores, tengan miedo porque yo conozco gente de 31 años que se está haciendo diálisis y no sabe si va a tener que retornar para atrás. Porque es lo que pasa en Europa. O los uruguayos nos creímos que somos, porque comemos mucha carne, nos salvamos de eso. Nosotros estamos en la primera fase, estamos en la primera ola. Es cierto, durante 9 meses, 8 meses, estuvimos fuera de la ola. Fue un proceso totalmente diferente. Pero ahora estamos en plena ola. Y las medidas que yo voy a opinar en la segunda vuelta, que hay que adoptar, son correspondientes a la segunda ola. Vamos a llegar al día 18, que es mañana, y no cambió nada. Todo lo que cambió fue para peor. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, las medidas que se adoptaron ahora,
pueden impedir este proceso que no es fatal, porque es cierto, no es fatal, pero no me vengan a incluir de que los uruguayos rompemos las estadísticas en base a coraje y a sacar el pecho y a la particularidad del Uruguay. No es cierto. Lo cambiamos por toda una cantidad de medidas correctas que se adoptaron al principio, porque la gente tenía miedo y la gente se recluyó, pero ahora eso se fue al caño. Y si no volvemos a otro grado de respuesta de parte de las autoridades, de la estructura médica que se está masacrando. Yo la cantidad de gente que conozco es tremenda. ¿A ustedes no les pasa que conocen 1, 2, 3, 4 médicos que están sufriendo la consecuencia? Es así. Y yo termino con un hecho. Yo tengo un amigo que se acaba de salvar de morirse de coronavirus, pero que tiene para meses, porque si se contagia de un resfrío se muere. Entonces, no hay que alarmar. Sí, hay que alarmar. Vamos a dejarlo. Pero tu sensación, por lo que estabas insinuando, es que estas medidas de anoche te parecen insuficientes. No, yo voy a opinar en detalle sobre las medidas que las estudié una por una, las vi una por una. Bueno, ahora volvemos contigo entonces. Martín, te escuchamos. Sí, yo creo que una primera constatación era que era necesario tomar más medidas. Comparto con Esteban que quedó claro que las medidas que se tomaron hace un par de semanas y a evaluar hasta el 18 no tuvieron efecto, o tuvieron, digamos, seguramente, si lo tuvieron un efecto de aminorar el empeoramiento de la situación. No aminoraron. Pero bueno, es contrafáctico porque no sabemos qué hubiera pasado si nada se hubiera hecho. Pero se multiplicó seguro no tuvieron un efecto en, por ejemplo, enlentecer el ritmo del crecimiento de los contagios diarios y por tanto de las personas que tienen el virus. A mí me parece también que se le ha elogiado la comunicación al gobierno. Me parece que hay un problema cuando se anuncian cosas y un poco se pierde la oportunidad de ser claros en las medidas que se toman en momentos en donde está toda la población mirando al presidente de la República en conferencia de prensa. Quiero decir, el que hayan tantas dudas el día siguiente es un problema, en mi opinión, para la comunicación. Es un problema porque uno tiene durante un tiempo a la gente, todo el mundo, todo el Uruguay seguramente, o gran parte, atento a lo que está anunciando el presidente, y hay cosas que no se saben cómo van a ser, y por tanto la gente qué puede hacer y qué no, qué debería hacer y qué no. En ese sentido, por ejemplo, se apela al teletrabajo, en el sector público se lo exige. Yo creo que es una medida que podría haber ocurrido antes. En el sector privado creo que ahí están una parte a donde nosotros deberíamos enfocar. Se habla mucho de solidaridad y de que la gente se cuide. La pelota está en la cancha, sobre todo de los medianos y grandes empresarios, empleadores, que tienen que lograr, aún a costa de que les cueste un poco más y que tengan que hacer alguna innovación, tienen que lograr que el teletrabajo sea una realidad, porque si no, si es solo con el sector público, va a ser muy difícil. Entonces yo pondría ahí la mira, y la verdad es que no sé si alcanzará con este pedido de ayer. Y por último, para esta primera intervención, si se hubiera podido anunciar alguna medida concreta que permitiera a la gente que está en la informalidad efectivamente no salir a ganarse el peso, hubiera sido muy bueno. No solo por lo que ha planteado, por ejemplo, el Frente Amplio desde el principio, y es necesitamos medidas económicas para paliar la crisis socioeconómica, sino también porque es un gran incentivo para que la gente efectivamente circule menos. La gente que está en la economía informal, si no se le da otra forma de subsistencia, no va a poder dejar de salir para ganarse el peso. Entonces, si se hubiera anunciado alguna medida específica en ese sentido, hubiera ayudado en términos sociales y económicos, pero también en términos sanitarios. Daniel. Bien, son días extraños para la República. Así lo estoy viviendo yo, así creo que lo está viviendo todo el Uruguay. Y quiero decir una cosa, vamos a salir. O sea, de esta vamos a salir. El tema es cómo salimos de esta. Arrecia el peor momento del infierno tan temido, está sobre nuestras cabezas y se viene probablemente tiempos peores. Y ahí hay que apelar no solo al cuidado sanitario para no contraer el virus, sino también la salud mental, la salud afectiva, la salud social de los uruguayos. Y en ese sentido, analizando un poco lo que pasó ayer, creo que
el presidente, capitán del barco en este momento, por la coyuntura que le tocó vivir al mundo y al Uruguay, y a él estando al frente del mando, se abrazó a sus convicciones más íntimas, que es apelar a la libertad de cada uno para tratar desde ahí, desde la conducta individual, lograr frenar y aplanar la curva. Y se abrazó su destino también. ¿Alcanza o no alcanza? Estará por verse. Y ahora quiero hacer un análisis de lo que pasó ayer. Para los que estamos en este mundo, que leemos Búsqueda, La Diaria, Perspectiva, Círculo Político, Sindical, estamos muy metidos en la información, recontra metidos, vemos todo. Yo ayer paré todo para ver la conferencia del GACH, que dicho sea de paso me pareció magistral. Pero después tuve un rato de salir y fui al almacén y yo sospechaba una cosa y pregunté al almacenero, ¿sí, vieron la conferencia del GACH? ¿De quién? Del GACH, de estos científicos que están apoyando. No, ni me enteré. Y empecé a preguntar, y nadie se había enterado de la conferencia del GACH. Entonces, lo que creo yo es que después viene la conferencia del presidente, que la voy a apoyar y reivindicar porque se abraza a sus ideales más profundos, pero la hizo sobre el contexto de quienes escuchamos la entrevista, la conferencia del GACH. Y no toda la población la escuchó. Te confieso, entonces, Daniel, que nunca entendí la lógica de las conferencias de prensa al mediodía, que ha habido varias ya en estos meses. En este caso del GACH, hubo alguna otra del GACH también al mediodía. Claramente es un momento en el que la gente está trabajando, está ocupada, ¿no? Claro, entonces, quiero cerrar mi... Por supuesto, cabe la posibilidad de ir a buscar los archivos después y mirarla. A mí no me parece una buena idea ese horario para la conferencia de prensa. Pero lo que quiero decir es que si vos te imbuías de los conceptos de Paganini, Radi, Cohen, que realmente fue una conferencia magistral que debería pasarse por todos lados y repetirla hasta que la gente entienda que cada uno es responsable del destino de la nación indirectamente, ¿no? Entonces, la conferencia del presidente está asociada a esa conferencia. No se pueden disolver una de la otra, o sea, o ser unitarias. Entonces yo creo que el trabajo que deberíamos hacer los que vimos las dos conferencias es tratar de explicar. Yo hoy de mañana me cansé de explicarle a gente un poco más la conceptualización de las dos conferencias para darnos cuenta, y esto sí, nos guste o no nos guste, que hoy las únicas herramientas que tenemos son las repetidas hasta el cansancio: distanciamiento social, tapaboca, alcohol en gel, evitar reuniones, no hay otra, hasta que no aparezca la vacuna no hay otra. Entonces yo creo que el gobierno ya dijo todo, creo que hay que seguir insistiendo y decirlo 100 veces más, o 1000 veces más, 200.000 veces más, para hacer ese equilibrio entre lo que es evitar contagiarse y a su vez mantener la salud de la población mental y social sana. Y es un dilema existencial. O sea, esto barrió a Bolsonaro y barrió a Alberto Fernández, que son dos que tomaron dos caminos diferentes. O sea, siento que tal vez, salvo Nueva Zelanda, que está aislado allá en el Atlántico Sur, es muy difícil evitar que una partícula en la saliva te llegue a tu sistema interior y te termine provocando el coronavirus. Entonces me parece que aprender a convivir con el virus es el mensaje final de lo que en el fondo nos quisieron decir ayer. Tenemos que aprender a convivir con esto y seguir adelante hasta que llegue la vacuna. Cecilia. Bueno, yo primero que nada que Uruguay no es una isla, entonces evidentemente todo lo que pasa en el mundo nos va a pasar tarde o temprano. Tuvimos posibilidad, porque llegó tarde en referencia a otros países el coronavirus, y pudimos organizar el país, que además es un país controlable, con 3 millones y poco de habitantes, en una superficie bastante grande para esa densidad de población. Por lo tanto, estamos frente a algo que era una realidad, era inminente, que en algún momento iba a pasar. La crisis sanitaria. Y también era evidente que no se podía frenar todo, porque si no la crisis económica iba a ser hasta quizás peor que la crisis sanitaria. Entonces, para mí, todo este año se fue llevando entre intentar esos dos equilibrios para que el país funcionara y para que los daños de lo que iba a pasar fueran lo menor posible. Sobre específicamente lo manifestado por el GACH, a mí me quedo con el mensaje de que es imperativo reaccionar, y ese es el mensaje, me parece a mí más claro: es imperativo reaccionar para todos. Esto que, como decía Esteban, en enojo, como decía Martín, por ponerlo en palabras,
el desconcierto de algunas cosas, ¿no? O como decía recién Daniel, de bueno, hay que adaptarse y ver cómo convivir con esto. Me parece que todo es real y está sobre la mesa, pero es muy difícil para el gobierno y también para un equipo técnico como el GACH establecer con claridad, porque me imagino que todos los días ellos se deben de encontrar con la dinámica de los cambios. Así que no estamos solos, no estamos fuera del mundo, lo que hicimos fue retrasar lo que nos llegó. Me pareció importante que nos pusieran en el foco de decir, bueno, estamos en la primera ola y en la primera ola lo que hay que hacer es tal y cual cosa. Y ahí sí, las limitaciones, por ejemplo, al derecho a reunión, que en realidad no se había dado, esto lo hemos discutido con la tertulia, se habían dado exhortos, pero ahora ya no hay más momento para exhortar, ahora hay que poner límites reales y bueno, me parece que es el camino de esta primera ola. Sobre las medidas en específico de lo que tiene que ver con los ingresos al país, yo lo veo muy difícil. Nosotros podemos controlar el ingreso al país desde los aeropuertos y desde Argentina, porque tenemos mecanismos en los puentes y lo mismo en el transbordo que hay de Buenos Aires a Colonia, tenemos mecanismos, pero es imposible, desde mi punto de vista, realizarlo con la frontera de Brasil, que además es la que más conozco. Por lo tanto, me parece que son medidas que se pueden decir muy bien, pero va a ser muy difícil de implementar. Entonces, vamos a seguir, tenemos que seguir en la lógica de que no estamos apartados del mundo. Y ahí es donde entra, sí, nuestra responsabilidad, que lo que veo ahora es que ahora, aparte de apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros, se empiezan a poner medidas de sanción si no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. O sea que no es tanto nuestra responsabilidad, sino ya el rol del Estado que, bueno, creo que varios estábamos pidiendo, sobre todo con el tema de las reuniones. Sí, falta saber cómo se implementa eso, ¿no? Y ya hay advertencias, ¿no? Desde el Frente Amplio, por ejemplo, ojo cuál es el alcance de esa restricción al derecho constitucional a reunirse, ¿no? Ese es todo un tema que se pretende que sea procesado de manera rápida. El proyecto se está redactando a estas horas, se va a remitir al Parlamento en el correr del día de hoy, se va a tratar mañana en una Cámara y en la tarde en otra. Vamos a ver cómo se cocina antes, ¿no? Da la sensación de que tiene que llegar al Parlamento con algún grado de acuerdo previo, ¿no? No puede dar pie a una polémica crispada. Me da la sensación de que este tipo de instrumentos tienen que ser resueltos con acuerdo, ¿no? A mí me parece lo mismo, pero además tiene que tener ciertos plazos y ciertas fechas, porque tampoco a la oposición se le puede pedir que diga que sí, que claro, en realidad es lo que tiene que decir ahora, sí, porque tenemos que estar todos de acuerdo, sí, pero bueno, hasta tal límite, y ahí arrancamos de vuelta. Está establecido, eso hasta el 10 de enero. Vamos a ver qué dicen los proyectos. La limitación para el derecho de reunión. La conferencia, hay que ver lo que queda escrito. Bueno, seguimos. ¿Qué decías, Martín? Tú estabas haciendo señas sobre este punto justo. Sí, a mí me importa muchísimo porque nosotros, como decía Daniel, vamos a salir. Pero no podemos salir y transitar esto de cualquier manera. Es decir, nosotros hoy nos importa la situación sanitaria y junto con eso los perjuicios que generan en términos económicos, sociales, pero la limitación de un derecho constitucional, como este derecho además, que en términos del surgimiento, por ejemplo, de los derechos humanos, es un derecho de los más antiguos, es una cuestión que tiene que ser tratada, por un lado, con agilidad, porque la pandemia no permite que el Parlamento esté discutiendo 2 meses sobre esta ley, pero por otro lado, con mucha profundidad y mucha discusión democrática, porque cuando la propia Constitución autoriza, como lo hace en este caso, a limitar un derecho, lo que está autorizando es explícitamente a poner entre paréntesis lo que la propia Constitución dice. Y ese no es una situación simple, no es una situación poco grave o poco profunda. Entonces, en realidad esta limitación debería ser algo que ojalá saliera por consenso, que fuera una ley que estableciera plazos muy claros, porque interpreto, Cecilia tal vez me pueda corregir, interpreto que uno puede reglamentar esa limitación y decir, bueno, para limitar usted tiene que, 2 puntos, Poder Ejecutivo, tal cosa, lo puede hacer por determinada cantidad de tiempo y podría, por ejemplo, requerir una autorización de la Asamblea General. Otra cosa es una ley que específicamente diga, en el marco de esta pandemia,
el Poder Ejecutivo está autorizado a y sin plazo. Bueno, la segunda opción es una opción que nos desprotege a los ciudadanos frente al Estado, y con esto no estoy diciendo una idea muy revolucionaria, sino que tiene que ver con el propio surgimiento de los derechos humanos como protección de los individuos frente a un poder mucho mayor, y que por tanto tiene que ser discutido con mucha profundidad. Porque una cosa que sí está bien, y con esto redondeo, es que yo por lo menos le exigí al gobierno que tuviera este instrumento legal para hacer lo que ya estaba haciendo antes, que eran los exhortos con fuerzas de choque en algunos casos, un exhorto raro. Ahora lo que corresponde es primero decir, bueno, viene el gobierno que si quiere tomar estas medidas necesita sustento legal, pero tenemos que discutir con mucha profundidad, y por favor, que a nadie se le ocurra poner a la oposición, si plantea dudas sobre lo que se está escribiendo en la ley, como que no quiere combatir el coronavirus, porque eso es un objetivo que tenemos todos y la discusión es otra. Y es cómo lo hacemos sin lesionar derechos muy importantes para la población. Recuerdo por si el oyente... Lo importante es que de base ya estamos todos de acuerdo en que hay que limitar el derecho a reunión. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Porque hasta que el Estado no lo diga, la gente va a pensar que seguimos con posibilidad de hacer las reuniones que queremos, y es lo que está pasando. Cada uno va tomando su idea de cuál es la reunión ideal, y eso no puede pasar en este momento. Ya le doy a Daniel, pero antes recuerdo qué dice el artículo 38 de la Constitución. Es muy cortito, ¿no? Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos. O sea que el caso salud está específicamente previsto, pero requiere ley, ¿no? Yo ya estoy excluido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin que la reunión sin armas. Ah. Bueno, Esteban pone la cabeza en la guillotina. Quiero subirme al último comentario de Martín, que recuerdo que discutimos acá a raíz de los incidentes en la Plaza Líber Sereni y todo lo que eso generó, que hasta un intento de interpelación a Jorge Larrañaga. Y eso, después de lo de Líber Sereni, evidentemente no se vieron más intentos de disuasión de aglomeraciones. Evidentemente la reacción tuvo un efecto, y ese efecto por ahí llevó a un ablandamiento de la sensación de riesgo que tienen las aglomeraciones. Quienes escuchamos al GACH sabemos que mucha gente junta cerca, a menos de 2 metros, mucho tiempo seguido, es una canilla libre al contagio del COVID y a que se dispare todo esto. Digo, es un ABC. Dicen que en Europa parte de las explosiones del COVID fueron en los partidos de fútbol de la semifinal de la Champions, que metieron a 90.000, 100.000 personas, y a partir de ahí explotó todo. Entonces, si el ser humano uruguayo, que no es diferente al ser humano del mundo, entiende que la aglomeración es mala y se sigue aglomerando, a mí me parece bien que, amparado en la Constitución con una ley interpretativa, disuadan a la gente a juntarse. Es por el bien de su familia. Ahora yo me pregunto, aquel uruguayo que sabe esto, y que si no lo sabe porque realmente vive en Marte, y igualmente va y se aglomera, digo, realmente merece que alguien venga y le diga, vos, loco, no te aglomeres más, te estás dañando a vos. Mañana llevas a tu casa y tenés a tu madre viejita o a tu padre viejito y lo vas a contagiar. Es un ABC tan absurdo, pero bueno, necesitamos una ley que justifique, que ayude a los uruguayos que pretendan seguir aglomerándose a tener cuidado, por lo demás, por la sociedad. Está claro cómo llegamos a esto. Está claro que nuestra sociedad hay algún problema para comprender disposiciones elementales. No, ¿sabe por qué? Les cuento un parrafito que me pareció maravilloso y espeluznante, de una nota que hay hoy en La Diaria con el psiquiatra y psicoanalista Ricardo Bernardi, que integra la Academia Nacional de Medicina, y el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. La nota está muy interesante, pero en un momento dice: hay medidas que funcionaron muy bien en el sudeste asiático, como el distanciamiento social más estricto, que no necesariamente funcionan en Uruguay, donde, dice él, pasan cosas raras. Por ejemplo, él cuenta, escuchen esto, ¿no? Él cuenta que se encontró un grupo humano en el trabajo donde las personas tenían mascarilla y se pasaban el mate por debajo de la mascarilla. Es surrealista esto, ¿no? Bueno, estas cosas pasan en Uruguay. Emiliano, discúlpame. Hubo 230 personas en una fiesta individualizados uno por uno en Santa Lucía, en un pueblito de Canelones.
hubo 1.500 personas, de las cuales 100 se juntaron en un show televisivo. ¿Qué fuerza tiene un canal de televisión para violar de esa manera lo más elemental? Estaban uno pegado a otros, cientos en Got Talent, ¿sí o no? Y esas fiestas se produjeron en muchos lados. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vayamos a la parte de las medidas. Yo primero estoy en contra a esta altura de una cuarentena integral. Es inaplicable y además no resuelve el problema. Estoy en contra. Hizo muy bien el gobierno en no proponerlo porque no creo que sea una solución. Estoy a favor en el 80% de las medidas que tomó el gobierno ayer. Con una aclaración, es muy doloroso que los uruguayos que vengan del exterior a visitar a sus familiares no vengan, pero es igual que venga un argentino o un uruguayo de la Argentina. Viene de una zona de altísima densidad de coronavirus. Entonces, discúlpame, va a traer una posibilidad en 150.000 de expansión del virus altísimo. No sigamos diciendo que vamos a salir, porque el problema de va a salir es que no vamos a desaparecer de la Tierra. La diferencia con el mes de marzo es una sola. En el mes de marzo se decía que no iba a haber vacuna. ¿Ustedes se acuerdan? Que se decía que podía durar 2 años. Bueno, se batieron todos los récords, lo que demuestra el nivel del ingenio y de la inteligencia humana. Se batieron todos los récords. Ahora, ¿qué pasa? Faltan cosas. Por ejemplo, el presidente, para mí, se equivocó cuando trató el tema del tapaboca al final como un tema accesorio. No, señores. Si se dijo que la principal vacuna, hasta que haya una vacuna, es el tapabocas se tiene que imponer, tiene que ser obligatorio, y lo dijo que va a ser obligatorio. Pero, a ver, ¿quieren comunicar? Hay 2 cosas que le falta comunicar. Una, las consecuencias graves que produce el coronavirus en la gente que se enferma. Y el 99% de los uruguayos, como dijo brillantemente el GACH, es pasible de ser enfermado, de enfermarse. El 99% porque estamos en el 0,6% de enfermos. Ahora, la otra parte, además de difundir cuáles son las consecuencias, es que hay que difundir cuando se toman medidas extremas. A los 231 que fueron a la fiesta de Santa Lucía, tengan la edad que tengan, porque a esta altura ya la demagogia me resulta un poco pesada, se le tiene que aplicar una multa. Porque si no hay poder coercitivo, a ver, vamos a dejarnos de descubrir la pólvora, señores. Yo soy tan sensible como el presidente de la calle o como el fundador de los Estados Unidos en materia de libertad. No me saco, antes era otra cosa, pero no le doy la derecha a nadie, ni la izquierda a nadie en ese sentido. Pero vamos a tenernos claro, acá la cantidad, esos mismos de Santa Lucía están convocando una reunión más grande para fin de año. Y si no se transmite la idea de que va a haber sanciones, van a pagar multas, y no 4.500 pesos como le pusieron a Peñarol. Yo soy de Peñarol, pero es una vergüenza. $4.500. 4.500 dólares, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la señal que transmite es que cada uno pase lo que quiere. Va a colgar con una botella un cartel y se queda a ver el partido a 3 metros de distancia, a 1 metro de distancia. Entonces, si no se transmite, ¿qué es lo que hizo el GACH de extraordinario? Que a los políticos les cuesta una barbaridad, a todos los políticos. No describió la situación, la proyectó, hizo un análisis prospectivo, dijo lo que podía pasar y no lo dijo como una maldición divina, sino como una previsión científico-estadística y de acuerdo a la experiencia de otros países. Bueno, de acuerdo a todos esos elementos, hay que seguir monitoreando. Es posible que no alcancen. Es posible que no alcance. Por ejemplo, es posible que haya que imponer, no como una exhortación, sino lo mismo que se aplica en el sector público, se aplica en el sector privado. En un país que ha tenido el récord de desarrollar aplicaciones, desarrollar test, ¿no lo reconocemos eso? No son solo los médicos que en este país se han destacado. Entonces, con todas esas herramientas, nosotros tenemos que pasar los próximos 4 meses. Para eso hay que parar esta ola. Y esa ola exige un golpe muy grande. Lo de los 10 personas por casa, yo les hago una exhortación. No junten gente que anda todo el día por la calle o que por diversos motivos anda de una manera
con gente mayor. Nosotros, por ejemplo, que siempre somos 25, a la gente mayor, a mi hermano que tiene POC, nosotros dos con Selva, otros no vamos a participar con los chiquilines, mis nietos, que están en otra etapa de su vida. Y eso yo creo que lo tienen que entender, porque el problema es que lo que va a aumentar, además de los 1000, son los muertos, son los enfermos crónicos. Sí, son, sí. Esteban, decir, el número ese de 10 personas, el número de 10 personas realmente debería ser, no sé, en algunos casos muy excepcionales. Yo tengo la impresión de que la cantidad tiene que ser menor que 10. Y otra cosa... De 3, de 5. Y otra cosa que no sé si se entendió de la proyección del GACH. El Grupo Asesor Científico Honorario advirtió ayer que si la tendencia de multiplicación de casos que venimos teniendo continúa, hacia fin de año habrá 1.200 casos positivos nuevos de coronavirus por día. Si la tendencia... A fin de enero va a llegar a 3.500. De acuerdo, pero si sigue la tendencia que venimos teniendo en estas últimas semanas, en la que no existió Nochebuena ni Navidad. O sea, esta proyección que hace el GACH es sin tener en cuenta el efecto Nochebuena-Navidad. Si a esa proyección le agregamos Nochebuena-Navidad descontrolada, mal hecha, imagínate lo que puede implicar, ¿no? Bueno, vamos a terminar por hoy con Cecilia, que todavía no ha hecho su segunda intervención. A mí me preocupa mucho, lo decíamos el otro día, cuando COSE también se pone en el escenario, ¿no? Que incluso cerró cosas antes que el gobierno nacional, porque él lo habíamos dicho, va a obligar a que el gobierno nacional termine cambiando porque fue más fuerte ella que el gobierno nacional en este tramo. Y varias intendencias. Y varias intendencias también, no la mía, pero bueno, varias por suerte también reaccionaron rápidamente. Me preocupa mucho el tema del fin de año, de la Navidad, porque, por ejemplo, en Salto ya están llegando estudiantes que están en Montevideo. O sea, uno no puede evitar que las fiestas sean en el momento de reunión, cuando se termina el año lectivo y todo lo demás, pero me temo que lo mismo está pasando en el trasiego de todos los departamentos. Por ejemplo, en el norte, muchos tenemos familiares en Rivera, tenemos familiares en Artigas, la mayoría de los departamentos van a recibir gente de Montevideo. Y la venida de esos días generalmente son 2 o 3 días. O sea que no da ni siquiera para que vengan, ya no da ni el tiempo para que vengan a hacer una cuarentena primero para después poder ir a visitar a sus familiares. De manera que esa etapa es para mí la más preocupante. Y tantos deseos que siempre nos mandamos en la fiesta, yo creo que ahora más que deseos tienen que ser acciones. Y la acción es, bueno, yo en mi casa somos 4, bueno, pasaremos los 4 claro. y los demás pasarán separados y va a ser doloroso, pero bueno, vamos a tener que enfrentarlo, porque si nosotros no enfrentamos esas cuestiones que pueden ser emocionalmente difíciles, pueden salvarse después. Pero si nosotros no las enfrentamos ahora, nosotros individualmente, si no reaccionamos ahora, vamos a pasar realmente a la peor etapa, porque por más que digan que existe la vacuna, están hablando recién de que seguramente en el primer cuatrimestre del año que viene pueda haber acceso a esa vacuna en Uruguay. O sea, estamos hablando de muchos meses donde el sistema de salud, que al final del día es el gran problema de esto, va a estar colapsando en enero y no podemos resistir 3-4 meses con un sistema de salud colapsado. Porque además, por ejemplo, en Montevideo, donde ya, como se explicó perfectamente, no se trata de foco, ya es colectivo el virus, y esto lo hablábamos la semana pasada que teníamos esa sensación, ¿no? Ahora le dijeron científicamente, lo comprobaron, hay más medios incluso para atender a la gente. Pero en el interior realmente va a estar complicado. Salto, por lo que me enteré ayer, ya está empezando a prepararse para recibir pacientes de otros departamentos. O sea que hay departamentos y hay localidades del interior que a veces no tienen ni policlínicas ni ambulancia y que tienen que venir al centro y que pueden llevar el coronavirus, que se va a ver realmente complicado porque nuestro sistema, por más integral que sea y por más conceptos buenos que tengamos del sistema, nuestro sistema realmente es insuficiente ya, mucho más enfrentado a una realidad como la que por lo menos nos marcó el GACH, que podíamos estar viviendo dentro de pocos días. Sí, recordarás lo que dijo Paganini, ¿no? Esa proyección que ellos hacen
de cuándo se satura el sistema, por supuesto, enseguida genera la réplica. Bueno, y si duplicamos la cantidad de camas de CTI, bueno, lo que dijo Paganini es, si la tendencia sigue como ahora, duplicar las camas de CTI solamente nos permite ganar 12 días. A los 12 días vamos a estar igual en la misma crisis. Y dupliquemos los servicios fúnebres, ¿eh? Bueno, no, y antes que eso, el los servicios fúnebres, porque de eso no habla nadie, pero ayer hubo 4 muertos. El personal de la salud, ¿no? Porque el personal es digamos, es un inconveniente, entre comillas, antes. El personal se está enfermando, como ustedes ya lo dijeron. Se está enfermando el personal y son los primeros que se van a enfermar. Y acá por lo menos lo vimos ahora en estos últimos casos, fue así. Y además es casi incontenible eso. Por eso lo importante de cada uno tiene que reaccionar y forzar a su familia, forzar a su familia a que reaccionen. Porque los niños no se enferman, pueden salir, o porque los adolescentes no tuvieron un año normal. Y bueno, todos tenemos excusas, pero en realidad creo que estamos enfrentándonos a algo que es mucho mayor que nosotros mismos. Y por lo tanto, perverso. El virus es perverso. Ese hecho de que los niños y los jóvenes no se enfermen grave es perverso. Se murió Soto, tenía 60 y pocos años. Era un tipo en plenas condiciones, sin ningún tipo de enfermedad previa que lo determinara. Yo leí los tweets que él mandaba y es un horror. El tercer persona de la salud que se muere. Entonces, yo creo que hasta que los uruguayos no asuman en profundidad la gravedad de la situación, no van a reaccionar. Ya continuamos en la tertulia. Hay otros temas en la agenda de hoy.